Buenas, pues seguimos aquí con este tercer tema del tercer módulo, este módulo en el que estamos hablando de la aplicación RiuNet, esta aplicación de ciencia ciudadana desarrollada en la Universidad de Barcelona y que nos permite realizar estudios del estado ecológico de los ríos. En este tercer tema ya nos meteremos a estudiar los test de calidad. En este caso haremos el test del estado hidrológico y el test de la calidad hidromorfológica y dejaremos el test de la calidad biológica para el siguiente tema. También deciros, esto es como habéis visto en el anterior vídeo, esto es la pantalla principal. Una vez hemos ya elegido la tipología y hemos determinado el estado acuático y el régimen hidrológico de nuestro río. Desde aquí pues accederemos a cualquiera de estos formularios y también decir que hay el formulario donde podemos añadir otros datos, por ejemplo de biodiversidad o si tenemos datos de la físico-química del agua, la temperatura o si queremos medir el caudal. Y también deciros que desde aquí es donde accederemos para poder realizar una fotografía de nuestro tramo de estudio. Vamos pues a hablar del test del estado hidrológico y simplemente pinchando en este botón entraríamos a las preguntas que nos va a plantear el RIUNET. En este caso, decir también que para este test hace falta conocer un poquito lo que está pasando en aguas arriba de nuestro tramo de muestreo. Quiero decir, para el test de la calidad hidromorfológica o el de la calidad biológica, simplemente se trata de observar nuestro tramo de estudio. Podemos ver exactamente, podemos responder las preguntas realizando una observación de nuestro tramo. En cambio, para el test hidrológico sí que debemos saber un poco lo que pasa aguas arriba, porque en este caso tendremos en cuenta infraestructuras y usos del agua que pueden estar alterando nuestro estado hidrológico, es decir, el régimen hidrológico natural de un río. Así pues, una vez ya le damos al botón para empezar el test, ya nos aparece en la pantalla esta pregunta. Comentar también, para toda la aplicación, cuando estemos en un formulario, vemos que la navegación se define en esta barra que hay aquí al final de la pantalla del móvil. Aquí vemos que hay tres puntitos, uno que está activo, que sería nuestra pregunta, y por lo tanto quedan dos preguntas más para realizar este test. Siempre podemos ir y volver y consultar las siguientes preguntas o volver a las anteriores para corregir algún dato, simplemente desplazando con el dedo la pantalla. Para esta pregunta nos tenemos que fijar en qué infraestructuras y usos del agua sabemos que existen o podemos observar en aguas arriba de nuestro punto de muestreo o de estudio. En este caso, las infraestructuras serían, por ejemplo, pues que sepamos que hay pozos que extraen agua de esta misma cuenca, si hay presas o grandes embalses, si hay presas más pequeñitas o azudes, si sabemos que hay captaciones, ya sean legales o ilegales, a veces que vamos por el río y podemos ver alguna tubería o algún motor que está sacando agua para regar, para alguna urbanización y por otro lado también podríamos conocer que hay canales de derivación, estos canales ya más grandes, acequias, que normalmente se provienen de presas o de azudes. En el caso de los usos del agua que tiene en cuenta en esta pregunta, puede ser que haya usos ganaderos, es decir, zonas ganaderas de granjas que sepamos que extraen agua directamente del río. También puede haber usos agrícolas, así más extensivos, también pequeños huertos, unos usos del agua más discretos, pero que también se pueden contemplar. O también podría ser que existan campos de golf que extraen agua para regar sus instalaciones. Una vez hemos seleccionado todas las infraestructuras y los usos del agua que queremos que existen en nuestro río, ya pasaríamos a la siguiente pregunta. La pregunta B, pues, nos plantea cuánta agua extraen estas infraestructuras y usos del agua. Es una pregunta un poco subjetiva, pero que seguramente no sabremos exactamente los metros cúbicos que se extraen en nuestro río, pero sí que podemos aproximar, ¿no? Porque si estamos en una zona bastante natural, bastante virgen, pues podríamos asumir que no se extrae agua o se extrae tan poca que no se ve afectado este caudal natural.
Perdón, y en el caso de que así que observemos algunas infraestructuras, podríamos decir que se extrae en este término medio, o en el caso de que existan muchas o que conocemos que están extrayendo mucha agua de esta cuenca, pues elegiríamos esta tercera opción. En el caso de la pregunta C, también es un poquito subjetiva porque es posible que no sepamos exactamente lo que pasaba hace 50, 100 años a lo que está pasando ahora respecto al régimen hidrológico. ¿Qué es lo que nos plantea aquí? ¿Cómo ha cambiado el caudal desde antes respecto a ahora? Antes de que existan estas infraestructuras a ahora. Y claro, es lo típico que podemos a lo mejor, si no conocemos la zona, preguntar a alguien, a gente mayor de algún pueblo cercano, que es la típica frase de en estos ríos antes siempre bajaba agua y ahora se están secando en verano. Y eso es lo más común, ¿no? Un río que antes se comportaba de una forma permanente, ahora debido a todas estas extracciones, pues en algunos meses del año, los más secos, normalmente en verano, pues deja de circular el agua o incluso pueden llegar a secarse totalmente. También podemos tener una situación contraria, no es tan común, pero también, por ejemplo, ríos, sería el caso de ríos o arroyos pequeñitos que de forma natural sean temporales y ahora, debido a que les vertemos agua de alguna depuradora, de alguna zona urbana, una zona industrial, pues aunque haya sequía y no esté lloviendo, en ese río continuará bajando agua y por lo tanto estamos alterando también su régimen hidrológico natural. También podría ser en los ríos que están regulados por embalses en verano, que es cuando podrían secarse, es cuando normalmente están las compuertas abiertas para tener agua para el regadío. Así que también tendríamos un impacto en este estado hidrológico. Una vez tenemos las tres preguntas ya realizadas, ya volveríamos a esta pantalla donde nos da el resultado. Este resultado varía entre 0 y 15 puntos. Ya vemos que tenemos tres tipos de calidad. El pésimo, hasta 5,5, el moderado, de 6 a 10,5 y el bueno, entre 11 y 15. Así que nos dará esta escala de color y tendremos ya el estado hidrológico determinado de nuestro río. En el caso de que esta información no veamos posible o no estemos nada seguros de poder realizar el test de forma correcta, no hay problema. Podemos realizar los otros dos test que en este caso sí que los estamos haciendo en un tramo de río que es en el que estamos. Igualmente, por ejemplo, si no tenemos el material para hacer un muestreo biológico, tampoco pasa nada. Podríamos realizar los otros dos, que son más observacionales, y también enviarnos los resultados. En todo caso, no tengáis miedo en no enviar un test, todos los formularios completos. La información también es válida, aunque uno de los test no estén realizados. Siempre es mejor hacerlo todo porque así tenemos una visión más completa y aprenderéis más sobre ecología y cómo medimos el estado ecológico de los ríos, pero no hay problema en solo enviar alguno de los test. Y ahora os dejo ya con el test de la calidad hidromorfológica que os va a explicar Rubén Ladrera.